¿Sabías que un simple error al cambiar el pañal puede provocar infecciones urinarias, irritación severa o incluso molestias en la piel de tu bebé? Te lo voy a explicar, pero es importante que veas con atención todo lo que te voy a decir. Y aunque parezca algo fácil e intuitivo, muchos papás cometen pequeños errores sin darse cuenta. Y hoy te voy a enseñar. Vamos a practicar cómo cambiar correctamente el pañal paso a paso, cómo limpiar el área del pañal según si tu bebé es niño o niña, cada cuánto debes cambiarlo, cuándo usar cremita antipañalitis y cómo identificar si el popó de tu bebé es normal o no. Pero quédate hasta el final porque te voy a mostrar los errores más comunes que debes evitar. Y estos son los que más problemas generan en los recién nacidos. Si eres mamá primeriza, papá o cuidador de un recién nacido, este video es para ti. Yo soy doctora Ana, soy médica y acompaño a mamás en el embarazo y los primeros años del bebé. Te doy tips prácticos para papás primerizos y salud materna basada en evidencia. Vamos a empezar por algo clave que muchos papás no tienen claro y es cada cuánto cambiar el pañal del bebé. Un recién nacido puede hacer entre 6 a 8 deposiciones al día, sí, así de frecuente. Y esto es muy importante porque mantener un pañal sucio por mucho tiempo aumenta el riesgo de irritación, de pañalitis, de infecciones urinarias e infecciones en la piel. Durante el día es mucho más fácil estar pendiente, pero en la noche, y esto es algo súper importante y es que muchos papás no saben que hay que hacer al menos un cambio de pañal en la noche durante este primer mes, incluso si solamente ha orinado. Y ahora sí, vamos con lo que muchos estaban esperando. Vamos a explicar el paso a paso del cambio correcto del pañal. Presta atención porque al final te voy a dar un tip súper importante que te va a ayudar muchísimo. Paso 1. Acuesta tu bebé boca arriba sobre una superficie plana. En los recién nacidos no es tan común porque se mueven poquito, pero a medida que tu bebé crece y se gira, el riesgo de caídas es gigante. Por eso, este tip es muy importante y es que ten todo preparado antes de empezar. Los pañales, los pañitos y la cremita. Y así evitas dejar a tu bebé solo por un momento. Algunos papás tienen un espacio especial donde mantienen todo y donde se hace el cambio del pañal, pero para otros es más útil tener como un carrito que puedan estar moviendo por la casa donde tengan todo lo que necesitan para cambiar, porque no siempre nos vamos a parar de la cama e ir a la otra habitación donde está el cambiador, o no siempre tenemos que desplazarnos, a veces cambiamos el pañal o en la cama o en el mueble, entonces es importante también tener algo que podamos utilizar y mover. Una vez ya estés posicionado y con toda la mano, entonces el paso 2 es desabrochar el pañal y mientras lo retiras puedes utilizar la parte interna para arrastrar los restos de popis hacia abajo y sirve muchísimo como limpieza inicial y ahorrar un poquito de pañitos húmedos. Y ahora el paso 3, vamos a limpiar muy bien la zona del pañal adecuadamente según si es niño o niña. Aquí es donde se hace de manera diferente y es lo que muchos papás no saben o temen, pero espérate porque más adelante te mostraré específicamente qué hacer en cada uno. En el paso 4, una vez finalicemos con la limpieza y la cremita, vamos a poner adecuadamente el pañal. ¿Y cómo saber si me quedó bien puesto? Pues continúa viendo porque aquí te dejo los tips claves. Y ahora un truco muy útil es que antes de retirar completamente el pañal, o sea, antes de empezar el proceso, vas a pasar un pañito húmedo debajo del ombliguito de su bebé. Ese pañito frío va a estimular y va a activar ese reflejo de orinar y evita a que tu bebé empiece a hacer pipí una vez le quitemos el pañal y vamos a evitar accidentes. Bueno, y ahora vamos con la limpieza de cada uno. Para los niños hay un error súper frecuente que ya te voy a contar, entonces atento. Empecemos. Las niñas debes limpiar siempre de adelante hacia atrás. Y esto es muy importante porque así evitamos que las bacterias que están en el área anal pasen hacia la vagina o hacia la uretra, que es lo que va a generar irritación e infecciones. Luego vas a separar suavemente sus labios y vas a limpiar adentro sobre los pliegues para que no queden restos en la vulva. No es necesario hacer fuerte, simplemente una limpieza muy cuidadosa y suave. Y ahora con los niños hay que tener especial cuidado porque no se debe retraer el prepucio a la fuerza. Solo hacer una retracción mínima hasta donde llegue sin forzar y limpiar suavemente la puntica. Y es que los niños nacen con una fimosis fisiológica, o sea, la piel del prepucio va a estar más cerradita de lo normal y eso va a ir cediendo por sí sola con el tiempo. Se puede demorar incluso hasta 5 años completos en mejorar por completo. Y aquí está el error principal. Si tú bajas a la fuerza el prepucio vas a generarle dolor y fisuras. Luego estas fisuras, que son pequeñas heridas, se van a volver tejido cicatrizal, o sea, hacen la piel más rígida y vas a empeorar el problema. Por eso es que no lo debes hacer. Y también con los niños otro error frecuente es olvidarse de levantar y mover los testículos para limpiar ese pliegue inferior, donde a veces se suelen acumular algunos restos de materia fecal. Y en términos generales, no solo recién nacidos, sino que si tu niño está más grande y tiene la circuncisión, esa zona vas a evitar frotarla duro mientras cicatriza. Simplemente vas a limpiar muy bien con agüita y con jabón y secar muy bien al final. Y ahora vamos con un error muy común y es levantar sus piernas. ¿Cómo así? Pues debemos evitar coger de los tobillitos y levantarlos sosteniéndolo, porque esto va a generar una presión innecesaria en la columna de tu bebé. Lo mejor para cambiarlo de manera segura es ir girando a tu bebé hacia un ladito, luego limpiar, colocar el pañal y girarlo hacia el otro ladito, básicamente como si estuvieras haciendo un rollito. Y otro error bien común es usar en esa zona productos irritantes.
el más común de todos, los talcos. Y es que se han demostrado que los talcos tienen sustancias que son disruptores endocrinos. ¿Cómo así? Afectan el sistema hormonal de tu bebé. Y algunos incluso cuentan con algunas sustancias antibacterianas fuertes que lo que van a hacer es van a generar irritación de la zona. Entonces no se necesitan, tampoco deberías utilizar toallitas con alcohol o perfumadas. Y por último, un error muy frecuente es que a veces por intentar limpiar mejor vamos a hacer demasiada presión o utilizar esponjas o estregar más la zona. Recuerda que la limpieza y el lavado de la zona del pañal debe ser suave. Y antes de continuar quiero decirte algo. Si este tipo de contenido te ayuda a sentirte más segura cuidando a tu bebé, suscríbete a mi canal. Aquí encontrarás tips prácticos para padres primerizos, siempre basado en evidencia médica, pero explicado de manera clara para que lo entiendas. En el próximo video vamos a hablar de los 9 errores más comunes para las mamás primerizas. Y ahora, ¿cuándo usar la crema antipañalitis? Bueno, una vez ya tu bebé esté limpiecito, vamos a aplicarle la cremita protectora, esta cremita antipañalitis, ojalá que sea a base de óxido de zinc. Y debes aplicarla en las zonas que están en contacto directo con lo del pañal, en la zona de los pliegues y en el área que tenga mayor fricción por el pañal también y por el movimiento. Pero hay algo que casi nadie te explica y es cuándo no usarla. Entonces vamos a eso. Los primeros 2 o 3 días tu bebé va a eliminar algo llamado meconio. El meconio es el primer popó que hace el recién nacido. Es una sustancia muy espesa, como pegajosa y de un color como un verde oscuro casi negro que se forma durante todo el embarazo y básicamente está compuesto por líquido amniótico que el bebé estuvo tragándose en el embarazo, donde ahí mismo va a estar flotando todas las células de la piel que se están haciendo el recambio y residuos de moquito y de las mismas secreciones que el bebé tiene. Es decir, este no es un desecho de alimento, porque obviamente el bebé todavía no ha comido. Por eso, este meconio no suele irritar la piel como el popis normal, que ya sí está compuesto por leche materna o leche de fórmula. Y como el meconio no es irritante, no requiere estos 2 o 3 primeros días que apliquemos cremita antipañalitis, porque además, cuando mezclamos esta sustancia pegajosa con la cremita antipañalitis, suele formarse como una pasta que es dura y difícil de limpiar y de retirar de la piel. Entonces a veces, por estar haciendo fricción y fuerza para retirarla y para limpiarla, vamos a terminar irritando más la piel. Por eso estos primeros días no es necesario la cremita protectora antipañalitis. Después de esto empieza la transición hacia un popó que va a ser más verdoso, más amarillito, dependiendo si recibo leche de fórmula o lactancia materna, y ahí es cuando vamos a empezar a aplicarla. Ahora hablemos de un tema muy importante que genera muchísima angustia a los papás y quiero que te quedes con algo claro. Los primeros meses el popis de tu bebé puede variar muchísimo, muchos colores, muchas consistencias y seguir siendo normal. Por eso es que vamos a hablar de los tipos de popó en el recién nacido y estos primeros meses, qué es normal y qué no. Y al final te voy a contar lo que es anormal y cuándo te debes preocupar. Entonces, empecemos. El más frecuente es el popó color mostaza, el color amarillito, sobre todo en bebés que se han alimentado con lactancia materna exclusiva. Entonces lo vas a ver como amarillito, como color mostaza, con pequeños grumitos. Es una consistencia realmente muy líquida y esto es totalmente normal. El segundo más frecuente es el verde. Y puede aparecer por varias razones, principalmente en bebés que en vez de lactancia materna utilizan más fórmulas lácteas y bebés también que tengan goticas de suplemento con hierro. También se puede presentar en procesos virales leves, pero importante, si tu bebé está activo, come bien, no tiene fiebre, no es motivo de alarma, es completamente normal. Y ahora, cuando es muy líquida, y aquí es donde muchos papás se confunden. El popis de un bebé con lactancia materna o con leche de fórmula puede ser bastante líquido, pero eso no significa que tenga diarrea. La diarrea en bebés se acompañan de aumento importante en la frecuencia, o sea, haga más popis del usual, cambio brusco en el patrón habitual de la materia fecal, que adicional tenga un olor fuerte y fétido y que adicional tu bebé se vea irritable, con fiebre, maluquito, con su abdomen distendido. Entonces, más importante que la consistencia es el estado general de tu bebé. Ahora, cuando es más espesa o pastosa, también puede aparecer cuando empiezan alimentación complementaria, mientras no se acompañe de sangre, de moquito, de dolor, suele ser normal. Bueno, y si no hace popis todos los días, sino que lo hace día de por medio, cada 2 días o cada 3 días, pues a ver, en los recién nacidos lo más común es que sí sea todos los días y varias veces al día, como te lo dije antes. Pero después del primer mes, algunos bebés van a pasar incluso 4 o 5 días sin hacer popó y esto también es normal. También vamos a tener otro periodo de estreñimiento que es a los 6 meses cuando empiezan con su alimentación complementaria, o sea, alimentos más sólidos. Pero si finalmente cuando tu bebé hace popis es blandito, el bebé no está incómodo, no tiene la barriga inflada, come normal, pues no nos asustamos, es completamente normal. Y ahora, súper importante, ¿cuáles son las señales de alarma y qué es lo anormal? Mira, debes consultar si tú notas en su materia fecal sangre que sea visible, moco abundante y persistente.
y es que aquí hagamos una pausa. Los bebés y los niños menores de 3 años más o menos no saben sonarse ni sacar los moquitos cuando tienen un resfriado o cuando están congestionados, sino que finalmente este moquito lo que hacen es que lo degluten, o sea, se lo tragan. Entonces, a veces, esporádicamente podemos ver en el popis una cantidad escasa de moco. Pero si este moco es súper abundante o es persistente, o sea, varias veces al día o varios días que tú notes en el popó el moquito, ahí sí nos preocupamos. También es importante si el popis es muy blanco o muy pálido o si el popis es muy oscuro, muy negro, obviamente sin ser meconio, que son los 3 primeros días. También si hay alteración en el popis de tu bebé, pero además lo ves decaído, lo ves irritable, con fiebre, que no quiera comer, siempre consultar. Porque acuérdate, no evaluamos el pañal, evaluamos el bebé por completo. Bueno, y si tu bebé aún tiene el cordón umbilical, ¿qué pasa? Mira, el cordón empieza a secarse más o menos del tercer día y se puede demorar en caerse por completo hasta más o menos 10-14 días. Entonces, con el pañal no te preocupes. Un tip sencillo es doblar el borde superior del pañal hacia abajo para que el cordón quede siempre por fuera del pañal y así vas a evitar la humedad, la contaminación o que se retrase la caída del cordón o alguna complicación adicional. ¿Y cómo saber si el pañal de tu bebé te quedó bien puesto? Bueno, vamos a revisar 3 cosas importantes. La última es la que más pasan por alto. Empecemos entonces. La primera es que la parte trasera del pañal no ajuste adecuadamente. Ese ajuste debe ser firme, pero no debe ser demasiado apretado para no lastimarlo. El segundo, evidentemente que no hayan espacios por donde puedan haber escapes o de popis o de orina. Y la tercera es que los elásticos de las piernas, o sea, como esos vueleritos, estén hacia afuera, porque sí pasa bastante que estos mismos quedan mal posicionados o hacia adentro y ahí es cuando ocurren las filtraciones y los accidentes. También importante es que la mayoría de los pañales, sobre todo el recién nacido, tienen en la mitad como una rayita que normalmente va a ser amarillita y que va a ir cambiando de color a un azul o a un azul verdoso según la marca cuando ya esté muy llenito el pañal de orina o incluso hasta de popis. Y esto también nos ayuda y nos indica cuándo es momento de cambiar el pañal. Bueno, ¿y cuándo vamos a cambiar de talla? ¿Cuándo vamos a cambiar la etapa del pañal? Y la respuesta es muy simple. Cuando las cintas ya no lleguen bien al centro, cuando empiecen a ver frecuentemente los escapes de orina o de popis, o cuando después cuando se lo quites va a tener muy marcado la piel por lo apretado que le está quedando. También si tú ves, obviamente que es evidente que le queda muy marcado o muy apretado tanto en la cintura como en las piernitas. Y para finalizar vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos. El primero, el cambio del pañal no es solo higiene, es un momento de vínculo. Aprovecha este momento para hablar con tu bebé, explicarle lo que estás haciendo, haz contacto visual, sonríele, porque como ya te conté, vas a necesitar al inicio cambiar el pañal al menos 8 veces cada día y posiblemente es de las actividades que más hagas y compartas con tu bebé, entonces aprovechalos. Segundo, en el día pues ya sabes cuándo cambiarlo, pero recuerda, en la noche, durante el primer mes, siempre al menos un cambio de pañal, así solamente haya orinado. El tercero, te recomiendo tener todo preparado antes de empezar. Los pañales, los pañitos, la cremita y así evitas dejar a tu bebé solo. Recuerda también el cuarto, el truco útil y es que antes de retirar completamente el pañal vas a pasar un pañito húmedo frío debajo de su ombliguito para activar ese reflejo, ese estímulo de orinar y evitar accidentes en el cambio. El quinto, recuerda la forma diferente en que vamos a cambiar el pañal y limpiar la zona entre los niños y las niñas. El sexto, evitemos levantar las piernitas. Acuérdate que mejor es girarlo como un rollito para no poner una presión extra en su columna. El séptimo, un mito y una práctica muy frecuente que es incorrecta es utilizar talco. También recuerda el octavo, la cremita antipañalitis solamente después del tercer día más o menos, ya cuando haya habido esa transición entre el meconio y el popis normal, para evitar esa pasta pegajosa maluca que te explicaba y ser más fácil la limpieza. Y el noveno, recuerda, la mayoría de cambios en la consistencia, el color y la frecuencia del popis es normal. También recuerda los signos de alarma. Y el décimo, si no se le ha caído el cordón, recuerda siempre un tip muy sencillo, doblar el pañal para que el cordón esté encima del pañal y evitar que haya humedad y contaminación. Y por último, el 11, recuerda todos los tips que te di para saber cuándo el pañal va a estar bien puesto y cuándo vamos a cambiar de talla. Si este video te ayuda a entender mejor cómo cambiar el pañal de tu bebé correctamente, suscríbete a mi canal. Y ahora te recomiendo ver este video donde te explico cuáles son los 9 errores más comunes que cometen las mamás primerizas, porque muchos de ellos pasan los primeros días en casa con el bebé. Y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios porque siempre intento responderte.